Hola, buenos días para ustedes. Con este video retomamos las clases expositivas teóricas después del receso invernal. Espero se encuentren bien y bueno, y animados para seguir con esta modalidad virtual que seguramente se extenderá hasta fin de año. Con esta clase iniciamos el desarrollo de los contenidos de la unidad temática 3 del programa de planificación territorial 2, cuyo nombre es la práctica de la planificación. Esta última unidad aborda contenidos más instrumentales, metodológicos y también técnicas de planificación. Algunos van a ser de aplicación directa al desarrollo del trabajo práctico, pero en conjunto están pensados como para acercarles algunas herramientas para la práctica profesional en el campo de la planificación. Desarrollaré, en dos partes, el primer punto de la unidad temática 3, que refiere al análisis territorial y al diagnóstico territorial. Voy a salir de acá y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en esta clase vamos a abordar algunos aspectos referidos a los instrumentos de planificación que tienen por propósito construir conocimiento del territorio donde se va a intervenir, cómo se formula un diagnóstico territorial, qué aspectos se consideran en la fase de análisis, cómo participan los actores en los procesos de construcción del diagnóstico, cómo surgen los lineamientos a partir del diagnóstico. Bueno, todas estas son algunas preguntas que intentaré dar respuesta. Y para esto, también voy a presentar algunos métodos y técnicas y también algunos ejemplos de análisis y diagnósticos territoriales realizados en el marco de trabajos de planificación. Bueno, recuperamos el esquema de Kulok con los momentos del diagnóstico, que trabajamos en plan 1. Acá vamos a poner foco en distintas técnicas y métodos para trabajar cada momento. Aspectos a tener en cuenta en el análisis, en el momento 1, distintas formas de construir la síntesis del modelo territorial, en el momento 2, distintos medios para identificar y valorar los problemas y las potencialidades, en el momento 3, y para el momento de la proyección, veremos cómo identificar tendencias y pensar modelos alternativos. Frente a una encomienda de trabajo profesional, lo primero que tenemos que hacer es pensar una propuesta de trabajo, donde quede explicitado el objetivo del trabajo, el área objeto de estudio y la de contexto que vamos a considerar. También, el periodo de tiempo que analizaremos las transformaciones territoriales. Este periodo puede ser a partir del cambio de gobierno o de política, por ejemplo, algún programa o proyecto de envergadura que se inicia en ese momento y que queremos evaluar, sus efectos, o sencillamente puede ser a partir del corte temporal que nos proporcionan los censos de población y vivienda, de los cuales, obtenemos mucha información y podemos ver tendencias. En el análisis territorial, del mismo modo que para el análisis urbano, pondremos foco en los procesos de configuración y organización territorial, como están ahí graficados y sintetizados. Pero en este caso, en el análisis territorial, a diferencia del urbano, si bien las variables son similares o tienen, las unidades de trabajo son totalmente distintas, son más como sintetizadas. En el análisis territorial, la mirada se amplía y se complejiza en el nivel 2, considerando territorios también no urbanos y rurales, ¿no? Y también considerando problemáticas a escala regional. Fíjense particularmente en la diapo cuáles son las distintas componentes del análisis, ¿no? Como les decía, las redes, priorizando la red de vial jerarquizada y los sistemas de vínculos y servicios regionales, las centralidades, identificando centros y subcentros urbanos y nuevas centralidades de equipamientos y usos intensivos. Ya no son la trama, el tejido, sino que son puntos esas centralidades. También vemos vamos a ver la delimitación de las áreas conformadas por los tejidos urbanos extendidos, ¿no? Que aparecerán como manchas. Y también los grandes espacios abiertos, parques, reservas, áreas naturales, áreas productivas o áreas vacantes.
Acá simplemente acercarles algunos indicadores territoriales extraídos del Plan Estratégico Territorial Nacional, e importantes para tener en cuenta en el análisis territorial. Están ordenados por dimensiones, fíjense en la primera columna, y temas, la segunda columna, a considerar desde un abordaje integral, ¿no? Nos puede servir como una guía, como para ver si estamos teniendo en cuenta todos los temas, ¿no? Por ejemplo, desde la dimensión sociodemográfica podemos obtener conocimiento de la población en relación a sus condiciones habitacionales, la salud, el empleo, o sobre los asentamientos humanos y las condiciones de la urbanización, en la segunda fila, o sobre la movilidad, la economía, ¿no? Y las distintas temáticas e indicadores sobre las que nos interesa trabajar o que hay que profundizar según sea el caso. Dos cuestiones quiero destacar respecto al cuadro. Por un lado, nos da una idea de la diversidad de aspectos a tener en cuenta, para los cuales también se pueden contar con indicadores de referencia para comparar con otros estudios o con otras realidades territoriales, ¿no? Otros municipios u otras regiones. Por otro lado, también es necesario reiterar que para trabajar sobre estas distintas dimensiones, solo es posible hacerlo a partir de un equipo interdisciplinario. Nosotros, como arquitectos, podemos tener una aproximación sobre estos temas, como para analizar una indagación e interactuar con otros especialistas, pero el desarrollo específico necesariamente tiene que ser aportado desde la disciplina que corresponde. Estos cuadros se mencionan, nos van relacionando, bueno, cuáles son las dimensiones y los indicadores que pueden ser expresados territorialmente a través de la cartografía. O sea, todos aquellos datos o información o conocimiento que es factible de espacializarse. Mucha de esta información se encuentra en estadísticas oficiales accesibles a la web de los organismos de gobierno. Otras hay que solicitarlas especialmente, ¿no? En este sentido, se menciona acá la cartografía vinculada a las dimensiones social y económica. Acá aparece la dimensión ambiental, que además de mapear ríos y condiciones de relieve, fíjense que también es necesario identificar procesos, por ejemplo, de erosión, o procesos de deforestación, que nos acercan a los verdaderos problemas en curso. Es importante también la construcción de cartografía con indicadores territoriales vinculados a un sistema de información geográfica, para poder realizar distintas capas, ¿no? Bueno, esta es una herramienta fundamental, no solo para el manejo de información, sino fundamentalmente para la gestión, para hacer un monitoreo de todas estas cuestiones, ¿no? Nos sirve también para entrecruzar datos y ver algunas relaciones que se dan, por ejemplo, entre la distribución de la población y las condiciones de desigualdad en el acceso a equipamientos, o entre el crecimiento urbano y la pérdida de suelo productivo, y consecuentemente, bueno, la disminución de empleos e ingresos de un sector de la población. O sea que nos permite esta herramienta y el manejo de distintas capas georreferenciadas, bueno, poder empezar a hacer o trabajar sobre esas relaciones. Aquí en esta última diapo, bueno, aparece la dimensión de los sistemas de información geográfica, las imágenes satelitales, de Google Earth, y los sitios oficiales con la información asociados a ellos, bueno, son las herramientas, como les decía, digitales, indispensables para abordar el análisis territorial en las distintas escalas, tanto en la escala micro, que podría ser la urbana, la de la ciudad, la media o la mezzo, que puede ser la ciudad en su conjunto, con las áreas periurbanas, o la macroescala, que puede ser ya la región, ¿no? Eso lo vamos a ver en el ejemplo final. Pasamos a un segundo tema de la clase. Acá voy a presentar a distintos métodos y técnicas de análisis territorial y de diagnóstico. Voy a mencionar algunas que son alternativas, cuya selección depende por ahí de la concepción disciplinar, del problema a abordar,
cómo se aborda desde el urbanismo, o cómo lo abordan los sociólogos, o desde la economía. Podrá variar también de acuerdo al modelo de planificación. Bueno, algunas técnicas se usan más en la planificación estratégica, o también depende del manejo de la técnica o la selección de la técnica, bueno, de los recursos y de los tiempos disponibles como para desarrollar el proceso de planificación. Lo vamos a ir viendo inclusive en los ejemplos que compartiré al final. Como dije inicialmente, cada momento del análisis y del diagnóstico tiene una técnica en particular. En principio, el trabajo se inicia con una tarea de búsqueda y selección de información pertinente al objetivo y a la problemática a abordar, ¿no? Información que requiere una sistematización para poder hacer una lectura posterior. Fíjense acá en la imagen, vemos distintas técnicas de sistematización y orden de los datos. En la primera fila vemos, por ejemplo, la utilización de matriz o cuadro de doble entrada, que se usan en general para hacer cuantificaciones, pero también para describir y comparar cualidades entre distintas unidades territoriales. Otra técnica es la del mapa conceptual. Recuerden cuando lo hacían para teorías territoriales, ¿no? Para encontrar relaciones entre distintos temas o problemas, ¿no? Y explicar, por ejemplo, causas y efectos. La estructuración en árbol posibilita también ir agrupando información que está fragmentada. Por ejemplo, en una encuesta de las menciones, ir viendo cuáles son las menciones más generalizadas por todos los encuestados y cómo se van dividiendo algunas opiniones y se hacen más individualizadas, ¿no? La sistematización de información acerca de los lugares y los procesos localizados, volcada en la cartografía temática, que es la que está acá con la imagen de la región metropolitana, en realidad, esa sistematización para nosotros es clave, es fundamental y es, bueno, nuestra responsabilidad primaria que tenemos en un equipo interdisciplinario, ¿no? Espacializar, generar cartografía temática. Otra forma de ver las tendencias es a partir de, por ejemplo, estos gráficos o cuadros, ¿no? De ordenadas y abscisas, ¿no? O también los gráficos de torta son comúnmente usados como para mostrar participación porcentual en las características de la cuantificación, ¿no? Son muchas, hay que buscar, bueno, la más adecuada a la lectura de la información que queremos hacer o mostrar, y bueno, en todos los casos sirven como respaldo para fundamentar el análisis y transmitir claramente los avances o los resultados en un informe territorial. Para mostrar el modelo territorial que expresa la síntesis, trabajamos en la construcción de estructura urbana. Nosotros en realidad venimos trabajando desde Plan 1, que es la estructura urbana que está expresada espacialmente por la configuración o la estructura física. Pero también la descripción se puede hacer a partir de áreas homogéneas, con rasgos comunes, como se ven en los planos de la parte inferior. En un caso, las áreas están delimitadas por distintos grados de vulnerabilidad de la población frente al riesgo de inundación o explosión. Y en el otro, en realidad, la delimitación se hace a partir de patrones territoriales, ¿no? Que surgen, cada una de esas áreas con distintos colores, tiene que ver con una combinación de características morfológicas, de uso del suelo, sociales y ambientales. En general, los geógrafos trabajan más con los patrones territoriales que con la estructura física. También la síntesis de la configuración puede ser desagregada en matrices de las dimensiones más significativas, ¿no? Esto, recuerden el diagnóstico de los lineamientos estratégicos de la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? De izquierda a derecha, bueno, vemos la matriz ambiental, con el espacio litoral, los sistemas de corredores y espacios verdes, y del periurbano. La matriz productiva en el centro, con las actividades productivas en corredores y centros industriales, comerciales y portuarios. Y la matriz de crecimiento y urbanización con las redes y las centralidades, ¿no? Son
formas de expresar también la síntesis. En el momento de la valoración diagnóstica, trabajamos a partir de instancias técnicas y participativas en la identificación de conflictos, potencialidades, y también reconociendo en los procesos históricos tendencias de transformación. Estas son las conclusiones del diagnóstico y tienen una expresión espacial de los conflictos, tendencias y potencialidades que está expresado en la imagen en la parte superior. Otra técnica que se utiliza, especialmente en la planificación estratégica, se denomina FODA, ¿no? Y esta es la que se describe en la parte inferior de la imagen, ¿no? FODA, que quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con este método se diferencian los rasgos propios del territorio de estudio, a partir de fortalezas y debilidades reconocidas, y los rasgos vinculados con el contexto, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades a aprovechar? Por ejemplo, para el desarrollo en una ciudad turística local, por ejemplo, en el contexto donde se cierra una frontera, o cuáles serían las amenazas que esa ciudad tiene si se la compara con otras ciudades turísticas que están dentro de justamente de los estudios de marketing. Entonces, estos son dos modos de generar una valoración, ¿no? Y trabajar, fundamentalmente la FODA también está esquematizada en esas 4 cuestiones como una metodología que sirve también para trabajar en los talleres participativos, ¿no? Se focaliza sobre ideas y menciones que hacen los participantes de los procesos participativos, ¿no? Es más fácil de estructurarlas. También en la valoración para el estudio del comportamiento de los actores se utilizan básicamente encuestas, entrevistas, y bueno, y de los talleres de trabajo salen justamente las visiones que cada uno de los actores tienen acerca de los problemas o de las potencialidades que hay que fortalecer, ¿no? Pero un método reconocido específicamente para analizar las relaciones de fuerza entre actores es el denominado método MACTOR, cuya sigla significa Matriz de Alianzas y Conflictos, Tácticas, Objetivos y Recomendaciones. Yo pensaba que era matriz de actores, pero no, tiene que ver con todas esas cuestiones, ¿no? En general, bueno, se utiliza para ver qué posible relación puede tener un cambio en las políticas públicas, quiénes estarían a favor, qué consensos se podrían lograr, qué alianzas se podrían generar, ¿no? Entonces sirve justamente para identificar ese conflicto de intereses y ponerlo a la luz y, bueno, ver en qué medida, a partir de las problemáticas que hay que tratar, bueno, cuáles son las posibles soluciones que la mayor cantidad o los beneficiarios, bueno, que el gobierno pretende justamente priorizar, bueno, van a ser justamente canalizadas, bueno, sus ideas a través de las políticas, ¿no? Estos últimos métodos nos acercan a los momentos del diagnóstico donde se piensa simultáneamente en los lineamientos, como es el caso también de la técnica del árbol de problemas, ¿no? Ustedes saben que el diagnóstico no es solamente ver, bueno, las problemáticas, sino que tiene que esbozar justamente las primeras ideas, ¿no? Los primeros lineamientos que nos encaminan hacia el tema hacia la etapa de la propuesta, ¿no? Entonces, una vez identificado el problema, ya sea por el análisis técnico o por lo expresado por los actores o la comunidad, se empieza entonces a establecer una serie de vínculos, las ramas del árbol, para este caso, con las causales del problema y los efectos generados por el problema, ¿no? De este estudio se pueden identificar sobre qué aspectos intervenir, sobre cuáles de las causas y sobre qué efectos colaterales, ¿no? Y así se empiezan a definir los lineamientos.
Fíjense un poco, bueno, cada problema empieza a estar vinculado con algún objetivo, y se empiezan a idear las estrategias de acción. Bueno, acá finalmente para el momento de proyección del modelo actual, el momento 4 para el esquema de Coolock, para pensar una posible transformación a futuro del territorio sobre el cual estamos realizando el diagnóstico, una de las técnicas que se utiliza es la técnica de los escenarios. Se parte de identificar el modelo actual, acá donde está el presente, los rasgos fundamentales del territorio hoy, su escenario tendencial, que, bueno, es a partir de estudiar cuáles fueron los cambios más significativos en la historia reciente, en este pasado, qué es lo que fue cambiando hasta el presente y cuáles van a ser las tendencias que seguirán si no modifico ninguna condición, ¿no? Y bueno, y también se puede estudiar, bueno, cuáles son otros escenarios alternativos, ¿no? Si se modifican algunas de las tendencias que se vienen dando, ¿no? Ya sea a través de la planificación o a través de algunas intervenciones, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, podemos pensar en distintos modelos posibles, en función, por ejemplo, en un escenario 1 donde se puede estar en un contexto político, económico, inmerso en un desarrollo económico, o si es recesivo, bueno, pensar, bueno, en el escenario 3, cómo sería una situación de contexto y qué posibilidades nos daría justamente para generar esa transformación, o en un escenario donde en realidad se determinan una serie de inversiones y proyectos muy importantes para ese territorio, bueno, podemos pensar en el escenario 5, bueno, cuáles son las modificaciones o cuál es el nuevo contexto que ese escenario de inversión nos podría facilitar, ¿no? De esta manera, y en función de los distintos escenarios, se definen los lineamientos a seguir en cada contexto y con un mayor acercamiento a los objetivos propuestos. Vamos a ver dimensiones y técnicas de análisis en 2 trabajos realizados desde el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad. Uno corresponde a la construcción de una herramienta para la gestión del hábitat, ¿no? Y se denomina el proyecto Tierra SIG, y otro, una parte del diagnóstico territorial del partido de Punta Indio, realizado para la formulación de un plan de ordenamiento territorial y la elaboración de un código de planeamiento. El proyecto Tierra SIG surge de una encomienda de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat del año 2014, se hizo, para diseñar una herramienta de gestión que posibilite al organismo conocer el estado de situación del hábitat informal, en principio aplicada. La herramienta fue aplicada al Gran La Plata, y bueno, con la idea de extenderla a todas las ciudades intermedias del país, ¿no? La idea para la Secretaría, que es una Secretaría a nivel nacional, era contar con información básica generada por fotolectura de imágenes de Google Earth, información territorial georreferenciada de los distintos tipos de hábitat informal distribuidos en todo el país. Se trabajó con 2 tipos de unidades de hábitat informal, asentamientos y villas, ¿no? Y se estudió el patrón de cada uno para luego identificarlos en las imágenes y volcarlos a la base georreferenciada, ¿no? Acá están volcados, bueno, todos con distintas referencias. Podemos ver, bueno, cuáles eran los asentamientos informales, cuáles eran las villas, cuáles eran las combinaciones de ambas tipologías, ¿no?
También, bueno, esta posibilidad de tener esta información georreferenciada nos permitió, bueno, construir las primeras matrices para cuantificar cuántas unidades por delegación municipal, por partido, e ir viendo, bueno, cuáles son los ámbitos de mayor concentración, las lógicas que empiezan a tener justamente de ubicación. También se cuantificó la superficie que ocupaban, ¿no?, las unidades, y también las superficies de los terrenos que quedaban afectadas por estas intervenciones. Se cruzaron datos de la ubicación de cada unidad de hábitat informal con distintas variables que definimos como importantes para categorizar la condición de cada una de esas unidades. Por ejemplo, la cercanía a escuelas, bueno, aparece en este último mapa, o sea, a qué distancia respecto a un establecimiento educativo estaban, o la cercanía a centros de salud, a transporte público, la cobertura también, la relación en relación a las áreas cubiertas por servicios de infraestructuras, ¿no?, de agua, cloacas. También, bueno, nos interesó relacionar justamente la localización de todas las unidades con las situaciones o las condiciones ambientales, ¿no?, fundamentalmente de riesgo ambiental, por ejemplo, si estaban sobre el borde de arroyos y cavas, o la afectación a políticas sectoriales, por ejemplo, cuando ocupan, en este caso, cuando están ocupando, por ejemplo, trazas del ferrocarril o redes viales, o sectores destinados a equipamientos en conjuntos de vivienda del Estado. O sea, todas estas relaciones con variables e indicadores territoriales nos resultó muy importante como para empezar a desarrollar una caracterización específica de cada una de las unidades, ¿no? Nos permitió, bueno, a través de la herramienta de sistemas de informaciones geográficas, nos permitió, bueno, categorizar las 106 unidades de hábitat informal, que en aquel momento habíamos identificado en el Gran La Plata, ¿no? Y definimos 4 categorías, según las problemáticas que plantea la localización. La condición más desfavorable era, bueno, que requerían la implementación de alguna política sectorial, bueno, es la 1 y la 2, ¿no? Las cuestiones deficitarias no eran tan importantes, pero importantes sí, pero más fácil de resolver, ¿no? Mientras que, bueno, la categoría 4, que era la más desfavorable, requeriría, bueno, su relocalización por estar ubicada en un área de riesgo y presentar todas las falencias restantes, ¿no? La expresión específica de la ubicación en la base georreferenciada, que es lo que aparece acá en este mapa, de cada una de las categorías, nos permite tener una lectura de su distribución y de las tendencias, ¿no?, de las lógicas, cómo se van agrupando, ¿no? Se puede ver el peso que tiene en La Plata las categorías 4, que son las que aparecen en rojo, ¿no?, y que en general están asociadas a la cuenca del Gato, por un lado, o a la cuenca del Maldonado, ¿no? Son las que tienen mayor riesgo de inundación, ¿no? O la cantidad de categorías 2, que con la implementación de alguna política de infraestructura o de mejoramiento de infraestructura podían mejorar significativamente la calidad de vida de sus residentes, ¿no? Entre otros aportes, bueno, la técnica de la fotolectura sobre Google Earth permitió también reconocer tendencias de crecimiento de las distintas unidades entre el año 2004, que es el año más, año más antiguo que tenemos como para justamente usar esta herramienta, y el 2014, que es el que lo pudimos hacer, ¿no? Y a partir del historial, ¿no?, que se puede utilizar, bueno, se puede tener una aproximación a la cantidad también de población, ¿no?, poniendo un foco, una lupa en cada una de las unidades, ¿no? Ahí en la imagen muestra en los puntos rojos la identificación de la unidad de refugios, ¿no?, que denominábamos techos, o sí, la identificábamos a partir de los techos, ¿no? En este caso es el barrio Esperanza,
del partido de La Plata, que está, bueno, asentado en un predio privado donde hay una cava y hay justamente un área donde, un área anegada que está ahí, se muestra justamente que tiene que ver con la finalización o la terminación de alguno de los efluentes del Maldonado. Entre otros, esta técnica, entre otras cuestiones, nos permitió tener una aproximación también del crecimiento de la población total en asentamientos y villas de los tres partidos, ¿no? Para así cuantificando cada uno de los techos, hicimos una aproximación a la cantidad de población, una hipótesis, y bueno, pudimos ver que para ese periodo de estudios la cantidad de población se cuadruplicó. Se sumaron pocas unidades nuevas, pero se extendieron y densificaron mucho las existentes, ¿no? Particularmente se extendieron los asentamientos informales y se densificaron las villas, ¿no? Por el espacio bastante reducido. Bueno, este es otro caso que quería acercar para ver las técnicas y métodos utilizados en un diagnóstico territorial para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial. Es el caso del municipio de Punta Indio, ubicado en el territorio litoral de la provincia de Buenos Aires, parte sobre el río de la Plata y parte sobre la bahía de San Borombón, ¿no? Y está atravesado por los corredores viales, la ruta 11 y costera, y la ruta 36, que ambas que conectan la región metropolitana de Buenos Aires con la costa atlántica. Aquí está expresado, bueno, el esquema de trabajo del diagnóstico, haciendo referencia al alcance del objeto de estudio. El alcance no es exclusivamente las localidades urbanas o las ciudades, sino el territorio del partido y las distintas localidades, ¿no? Las instancias técnicas y las instancias de interacción con la comunidad también están planteadas en este diagnóstico. Me parecía que era importante justamente trabajar sobre este caso para ver, bueno, las particularidades que tienen los municipios o los territorios de los municipios que no son metropolitanos, ¿no? Donde no domina lo urbano, sino lo urbano prácticamente pasa a ser un punto en todo ese territorio, y lo que domina como territorio es el territorio rural, el territorio no urbano, o el territorio donde se identifican las áreas de interés natural, ¿no? Entonces, por eso les seleccioné este caso, ¿no? Acá, para no extenderme mucho en la presentación del caso, simplemente me pareció importante mencionar, a partir del índice que nosotros hicimos en el informe del diagnóstico, la consideración de las escalas y las dimensiones abordadas, ¿no? en cada parte, ¿no? Observen, la escala de partido y los partidos del contexto regional. Tomamos los partidos vecinos para eso, para hacer como una idea de una comparación de, bueno, cuál podría ser la hipotética región de pertenencia de este municipio, y bueno, y se hacen una caracterización general de los aspectos económicos, demográficos, ambientales y territoriales que permitan confrontarlos y ver condiciones comunes y diferencias entre ellos, ¿no? Ya al interior, en la sección 2, al interior del partido, se analizan aspectos más específicos de la configuración y la organización de ese territorio, y seguidamente, bueno, se analizan cada una de las localidades con avances en análisis y síntesis en esas tres escalas. Se desarrollan las conclusiones del diagnóstico, ¿no? Pero bueno, en este caso, bueno, la inserción del partido de Punta India en el contexto regional, ¿no? Destacando el sistema de vínculos y las conexiones que posibilitan justamente este sistema de vínculos, ¿no? Toda la red principal, fíjense, la vinculación con la región metropolitana y con todo lo que es el camino a la costa.
También en relación al contexto regional y a ese análisis, a ese estudio de la conformación y las características del Punta Indio, del partido de Punta Indio en relación a los municipios o territorios vecinos, bueno, algunos cuadros comparativos o algunas cuestiones que se desarrollan como para acercarnos a aspectos de la dimensión económica, como cuadros como los que aparecen acá en la imagen, por ejemplo, para ver el peso de cada sector de actividad en la economía de los partidos, o para ver desde la dimensión sociodemográfica, comparar aspectos de la caracterización poblacional, por ejemplo, las tendencias de crecimiento, o la conformación de la pirámide poblacional, ¿no? Para ver qué estructura poblacional y demográfica fundamentalmente tiene cada uno de los partidos, y bueno, ver si hay una población envejecida, o en realidad la población tiene una dinámica poblacional importante, para ver justamente a partir de las tendencias que podemos observar, ¿no? A escala de partido, algunos planos como este nos ayudan a analizar ya, por ejemplo, la configuración territorial con las condiciones de relieve, ver cuáles son las zonas bajas y otros aspectos que hacen a la aptitud del medio natural para el desarrollo de actividades económicas, ¿no? También la identificación de áreas naturales de interés a preservar, que pueden ya estar, en el caso de este territorio, son muy significativas, ¿no? Hay áreas, toda una serie de áreas protegidas, fundamentalmente en el sector litoral, ¿no? Que están acá las reservas de biosfera, el Parque Costero del Sur, o un sitio que ya está protegido por Ramsar, y se llama, bueno, Bahía del San Borombón, como formando parte de la Bahía del San Borombón. En realidad, esta información, si bien nosotros podemos identificarla en el espacio, bueno, para caracterizarla y dimensionarla y describirla, fundamentalmente tenemos que hacerlo, estas tareas están a cargo de especialistas, en este caso, bueno, ecólogos, ingenieros forestales, geólogos, antropólogos, permiten, bueno, ver, bueno, cuáles son las particularidades que tiene este territorio y que, bueno, que hay que rescatar o mantener, ¿no? En principio, reconocerla. Acá, bueno, también otra cartografía, ¿no? Otra espacialización de una condición muy particular, ¿no? Que nos remite a un proceso natural, como por ejemplo el de las inundaciones, ¿no? Y que, bueno, y que nos permite justamente a través de una serie de conjunción de variables poder espacializar y caracterizar los distintos sectores del territorio a partir de las condiciones de riesgo hídrico, ¿no? Esto es una cuestión muy importante para los territorios litorales. Fíjense, prácticamente todo el borde tiene una condición de riesgo hídrico máximo, ¿no? Que es el rojo, ¿no? Pero al interior también las ramificaciones de los cursos de agua también generan diferencias significativas en algunos sectores, ¿no? Y se ven, bueno, cuáles son las partes más altas. Fíjense, las partes más altas, que es lo que corresponde y que no tiene riesgo hídrico, justamente se da entre las dos vías de comunicación, entre la ruta 11 y entre la ruta 36. Otro dato muy importante para estos partidos, ¿no? Para estos territorios, es la subdivisión. Fíjense, acá están agrupadas las parcelas rurales por tamaños. Los colores más oscuros nos dan las de mayor dimensión, y bueno, y obviamente los más claritos, las parcelas más pequeñas. Este es una condicionante muy importante de la actividad potencial a desarrollar justamente en los territorios rurales, ¿no? Por la unidad productiva, económico-productiva que se necesita cada unidad, ¿no? Y también nos muestra, y fíjense los colores más claritos, ¿no? Y algunos mucho más claritos, que en realidad cuando hay
gran parte de la extensión del territorio muy subdividido en parcelas pequeñas, difícilmente, bueno, puede contenerse, se puede contener la expansión urbana, ¿no? Porque prácticamente está el territorio subdividido y, bueno, independientemente que uno trate de normar que se sigue manteniendo como rural o no urbano, si hay una subdivisión, seguramente puede entrar desarrollarse un asentamiento humano. Bueno, como síntesis, el plano de estructura territorial, bueno, en esta escala y por las características del sistema urbano de Punta Indio, las localidades aparecen, fíjense, como puntos. Acá aparecen la Verónica, bueno, hay otras pequeñas, muy pequeñas localidades que se dan en relación a la traza del ferrocarril, pero están las localidades Verónica, Punta Indio, Pipinas, perdón, y Punta Indio, que pasan a ser unos puntos, como les decía, son las centralidades, ¿no? Y lo que es más importante, o el rasgo más importante en esta escala, tiene que ver con la estructura circulatoria, ¿no? Que se señala y también se destacan, bueno, las distintas jerarquías que tienen. Fíjense, la ruta 36, en realidad, bueno, tiene una jerarquía muy importante porque además de ser pavimentada, es como estructurante. En cambio, la ruta 11 pasa por áreas y sectores que no están tan desarrollados en términos urbanos, y bueno, y es una ruta que está en ese trayecto, está sin pavimento, ¿no? Para mantener, bueno, las características de ese sector litoral y preservar, bueno, las características naturales, ¿no? También es muy importante dentro de estos territorios, bueno, no solamente las rutas principales, sino los caminos rurales, ¿no? Que nos permiten conectar todas las distintas partes del territorio, ¿no? Con las distintas actividades que se desarrollan allí. Bueno, el desarrollo del diagnóstico de Punta Indio continúa a escala de las localidades que conforman el sistema urbano de partido, donde se hace el análisis urbanístico con las técnicas que vimos cuando cursaron Planificación Territorial 1, y por lo tanto, bueno, no las voy a repetir. Esta es la bibliografía correspondiente a los temas tratados, y bueno, la clase continúa con una segunda parte en el próximo video y corresponde a métodos de diagnóstico territorial e instrumentos de evaluación. Bueno, espero que sea de utilidad y bueno, muchas gracias por su atención.